Es obvio que Conti quisiera que las relaciones de trabajo o las relaciones colectivas de trabajo fueran como las empresas que ha abierto, como Contitex, Contitemic y algunas empresas de Siemens que tiene en México, donde el sindicato fuera un sindicato de protección. Porque un sindicato de protección le permite mayor grado de explotación de los trabajadores, violentar los derechos sin que exista ningún problema. Somos, podría decir, el único sindicato de todos de las empresas que tiene Conti, que realmente es un sindicato de los trabajadores. Conti llegó a México aprovechando las ventajas del Tratado de Libre Comercio, compró 2 plantas, compró la planta de Euskadi en Guadalajara y la planta de San Luis Potosí en 1998. Inmediatamente después de que la compró empezó la primera, digamos, agresión hacia los trabajadores. Para la empresa es mejor, además, si esos golpes que va dando o ha dado gradualmente, porque antes de que nos despidieran a nosotros hubo más despidos. Ellos plantearon al sindicato, tanto el de General Tyre como el de Euskadi, que se tuviera una aceptación de convertir el domingo en un día laborable. La empresa pues logra corromper a los representantes sindicales de nuestra organización, firman una sustitución patronal que nos deja a todos los trabajadores en una empresa de servicios. Ahí pues derivó un conflicto interno en el sindicato. Los trabajadores reclamamos ese proceder de la dirigencia, se llegó a la destitución de la dirigencia y hubo una intervención abierta de la empresa para que no hubiera un reconocimiento a la nueva dirección del sindicato elegida por los trabajadores. El sindicato de Euskadi no aceptó convertir el domingo en un día laborable y eso derivó en el cierre de la planta 2 años después. Un día después convocamos una asamblea general en nuestro terreno deportivo que tenemos, los trabajadores de Euskadi, y ahí decidimos de manera unánime rechazar el cierre de la fábrica por ser violatorio a nuestros derechos laborales, ¿no? Tuvimos un sindicato democrático, independiente, y nuestros líderes, aún con todas sus deficiencias que pudieron haber tenido, siempre fueron líderes honestos. Ellos plantearon nuevamente en San Luis Potosí una modernización del contrato. Porque nosotros tomamos las decisiones, ya las decisiones no dependen de una sola persona, sino de los que están en ese sindicato independiente, en este caso nosotros. A raíz de que el sindicato sale de CTM para enfrentar esta política que tiene Conti de mermar los derechos, se decide reformar los estatutos y dentro de esta reforma se establece que no será legal para el sindicato, obviamente, un convenio que no haya pasado por la aprobación de la Asamblea General. Mientras no se democraticen los sindicatos, las cosas no van a cambiar. Es decir, con democratizar decimos que los trabajadores tienen que dar cuenta que una de las causas por las que tenemos bajos salarios, tenemos malas condiciones de trabajo, es porque los que nos representan no están representando nuestros intereses, sino están representando los intereses de otra clase que no es la clase trabajadora.